Acababa de bajar de un taxi viejo y destartalado, con las piernas todavía temblando después de 2 meses postrada en el hospital. De pie frente a el refugio, la casa por la que trabajé toda mi vida, para pagarla a plazos, pensé que me recibirían con lágrimas de alegría. Pero mi hijo me miró y gritó: ¿Para qué regresaste aquí? Inútil. ¿Por qué no te moriste de una vez? Mi nuera, con una copa de vino caro en la mano, se burló. Esta casa ya tiene nuevo dueño para pagar nuestras deudas, así que ahora oficialmente eres una mujer sin hogar. Ante esa humillación, de pronto solté una sonrisa fría. Molestos preguntaron: ¿Qué tiene de gracioso? ¿Te volviste loca? Con total calma respondí: me río porque se apresuraron demasiado a repartirse el juguete de alguien que todavía sigue respirando. Y me río porque acaban de vender algo que nunca les perteneció. Mi nombre es María. Y a los 65 años todavía recuerdo claramente aquel día. Me bajé de ese taxi viejo y destartalado, sintiendo cómo mis piernas todavía temblaban bajo mi propio peso. Han sido 2 meses largos, 2 meses de estar ahí, tiesa, en una cama fría del Hospital General, allá en la Ciudad de México. El calor del mediodía en este valle me pegó en la cara como un bofetón. Y ese olor a tortillas recién saliditas del comal, que antes me sabía a gloria, ahora me dio una amargura en la garganta que no podía pasar. Me pasé la vida entera dando abonos, dejando de comer cosas buenas para que no faltara ni un peso de la hipoteca. ¡Qué ingenua fui! De veras que sí. En ese momento, mientras el sudor me bajaba por la nuca, todavía pensaba que al abrirse ese portón, me iban a recibir con los brazos abiertos y con lágrimas de felicidad. ¡Qué equivocada estaba! La primera puñalada no me la dio una palabra, sino lo que le habían hecho a mi casa. Mi portón negro, ese que yo mantenía siempre reluciente, lo habían arrancado de cuajo. En su lugar, colgaron unos plásticos mugrosos de construcción que apenas tapaban el desorden que había adentro. Mis bugambilias, Dios mío. Esas flores color fucsia que eran el alma del jardín y que yo cuidaba como a mis propios hijos, estaban tiradas en el suelo, las habían macheteado sin piedad, y ahí estaban, secándose entre el escombro y la basura. El ruido de un taladro empezó a taladrarme también el juicio. Y para rematar, un letrero rojo, chillante, que decía: propiedad privada, trabajo en trámite. Me quedé helada. ¿Propiedad de quién? Si esta casa es mía, construida con mis sudores. Entonces lo vi salir. Mi hijo, mi Alejandro, mi orgullo. Traía una camisa de seda de esas que brillan, toda presumida, y un reloj de oro en la muñeca que relumbraba con el sol. Andaba ahí, moviendo las manos, dándole órdenes a los albañiles, con un aire de patrón que nunca le conocí. Cuando sus ojos se toparon con los míos, no vi ni una pizca de gusto. Lo que vi fue un miedo espantoso, como si estuviera viendo a un muerto salirse de la tumba. Se quedó de piedra. El puro que traía en la mano se le cayó al suelo, ensuciándose de polvo. Y miren lo que es la vida. La primera palabra que salió de su boca no fue madre, ni gracias a Dios que volviste. Lo único que pudo decir, con una voz que le temblaba de puro coraje, fue: ¿por qué estás aquí? Atrás de él, como siempre, salió la Isabella. Traía un vestido rojo, apretadísimo, y unos tacones que sonaban fuertes sobre los ladrillos rotos. En la mano llevaba una copa de vino, de ese caro que yo nunca me atreví a comprar. Me miró de arriba a abajo, como se mira a un trapo viejo. Yo ahí, toda flaca, con mi ropa del hospital que me quedaba grande y un suéter raído que me prestaron, era el puro retrato de la miseria frente a su elegancia de plástico. Ella se echó un trago de vino, con una calma que daba miedo. Me miró como si ella fuera la dueña, y yo una limosnera que venía a estorbar. Ahora entiendo que esa seguridad que tenía no era por el dinero, sino porque ella ya me daba por muerta y enterrada. Alejandro se me acercó,
pero no para abrazarme. Me puso la mano en el hombro y me empujó tantito hacia la calle, como queriendo sacarme de su vista. Me preguntó que a qué volvía, que si los doctores habían dicho que ya no había esperanza, que ya solo faltaba desconectarme. Luego, apretando los dientes para que los albañiles no oyeran, me soltó lo más feo que un hijo le puede decir a quien le dio la vida. Me dijo que era una inútil, que por qué no me había muerto ya de una vez para dejar de causar problemas. Sentí que se me paraba el corazón de veras. E Isabella, para no quedarse atrás, me remató. Me dijo que mirara mi realidad, que yo ya no era nadie, que la casa ya tenía dueño nuevo y que con ese dinero ya habían pagado sus deudas. Me gritó en la cara que ahora yo era una indigente, una sin casa. Se soltó riendo, y esa risa se quedó rebotando en las paredes del patio como si fuera la campana de un entierro. Los albañiles dejaron de trabajar y se nos quedaron viendo. Algunos agacharon la cabeza. Yo creo que de pura vergüenza de ver cómo un hijo trata a su madre. Mi vecina Rosa, la pobre, estaba del otro lado de la reja con las manos en la cara, rezando por lo bajito, sin poder creer lo que oía. Isabella, bien cínica, llamó a los guardias de la colonia para que sacaran a esa vieja loca de su obra. Me quedé ahí parada, bajo el sol que quemaba, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. En mi cabeza se me vino la imagen de Alejandro cuando tenía 5 años. Me acordé de cuántas veces me quedé sin comer para comprarle su primera bicicleta para que fuera feliz, y pensar que ahora usaba esa misma boca para desearme la muerte. Pero algo pasó dentro de mí. El dolor fue tanto que se convirtió en una lucidez muy extraña, muy fría. Miré a mi hijo a los ojos, luego miré a esa mujer, y despacito fui dibujando una sonrisa. Ellos se sacaron de onda, se pusieron nerviosos, me gritaron que de qué me reía, que si ya me había vuelto loca de remate, y con la voz toda ronca, pero bien clarita, les dije: me río porque se apuraron a repartirse los juguetes de alguien que todavía respira, y me río más porque acaban de vender algo que nunca fue suyo. Saqué del bolsillo de mi suéter un sobre viejo, medio arrugado, pero que traía el sello de un fideicomiso que yo había armado a escondidas mucho antes del accidente. Vi cómo la cara de Alejandro y de Isabella cambiaba de color. Me quedé mirando mis manos, todas flacas y llenas de manchas por la edad. Me acordé de hace 30 años, cuando apenas era yo una maestra joven en un pueblito olvidado a las orillas de la ciudad. Para poder dar el enganche de esta casa, de mi refugio, tuve que vender el pedacito de tierra que mi padre me dejó en el campo, allá donde crecen los nopales y donde dejé enterrada mi infancia. Pensaba que estaba construyendo un nido para mi familia, pero lo que estaba haciendo era levantar las paredes de mi propia cárcel. Cada piedra de cantera de esta casa la pagué con sudor. Me acuerdo de las noches que me quedaba despierta dando clases particulares hasta que me ardían los ojos, cenando puro caldito de frijoles para que a mi Alejandro no le faltara nada. Él era un niño bueno, de veras que sí, pero mi error fue querer taparle siempre el sol con un dedo, cuidarlo tanto que no dejé que la vida lo curtiera. Me gasté hasta el último centavo de mi jubilación para que estudiara en esa universidad de paga, porque él decía que quería ser abogado y defender la justicia. Cuando se graduó y no hallaba chamba, no le dije nada. Lo seguí manteniendo, a él y a la Isabella, que llegó a la casa con una cara de mosca muerta, diciendo que su familia la había abandonado. Yo, de tonta, le abrí los brazos como si fuera la hija que nunca tuve. Hasta le regalé mi cadenita de oro de la Virgen de Guadalupe. Isabella se fue metiendo como la humedad. Empezó a cambiar las cosas de lugar, a tirar mis recuerdos porque según ella eran viejos y feos. Puso adornos de esos que brillan, pero que no tienen alma. Nunca la vi agarrar una escoba o arrimar una tortilla al comal. Se la pasaba todo el día frente al espejo, esperando que yo, la vieja, le sirviera la comida.
Me convertí en la gata sin sueldo de mi propia casa. Cuando nacieron mis nietos, peor me fue. Me agarraron de nana de tiempo completo, de cocinera y de barrendera. Frente a la gente, la Isabella me decía Madrecita María. Pero en cuanto se cerraba la puerta, me miraba como si yo fuera un mueble que estorbaba. Alejandro se hacía el desentendido. Cuando yo quería hablar con él, siempre me salía con que no fuera exagerada, que la Isabella estaba deprimida. Se volvió un hombre miedoso, un agachón que no podía ver a su mujer a los ojos. Un día, limpiando la recámara de ellos, me encontré con unas cartas de cobro. Eran deudas de casinos, de esas financieras que cobran un dineral. Isabella se había gastado millones de pesos que no teníamos. Cuando la enfrenté, la cínica me gritó que esta casa era una porquería y que ella merecía vivir en Santa Fe, en un departamento de lujo. Ahí fue cuando vi el odio en sus ojos por primera vez. Menos mal que mi instinto de maestra no me falló. Busqué a Ricardo, un alumno mío de hace años que ahora es un abogado de los buenos. Nos vimos en un cafecito del centro y ahí firmé los papeles del fideicomiso. Quería que la casa fuera para mis nietos, pero que nadie pudiera tocarla ni venderla mientras yo viviera. Fue esa precaución la que me salvó la vida, aunque en ese momento mi corazón ya estaba medio muerto por la traición de mi hijo. La noche antes del accidente, los oí pelear en la cocina. Isabella gritaba que tenían que convencerme de firmar las escrituras a nombre de Alejandro para pagar sus deudas de juego, y nunca se me va a olvidar lo que ella dijo. Me da escalofríos nada más de pensarlo, que solo faltaba que yo desapareciera un tiempo para que todo fuera más fácil. Al día siguiente, salí de la casa con un pendiente muy grande en el pecho, y de repente, todo se volvió negro en la carretera. Todas esas décadas de sacrificio se me vinieron abajo hoy, cuando escuché a mi propio hijo preguntarme que por qué no me había muerto. Amigos, sentir que el hijo, que uno más quiso te diga esas palabras tan feas, es algo que no se le desea a nadie. Ustedes han pasado por algo parecido, o han visto una traición así en su familia. Cuéntenme lo que sienten aquí abajo. Los leo con el corazón en la mano. Me quedé ahí, postrada entre las paredes blancas, tan frías como el mármol, del Hospital General de la Ciudad de México. A mi alrededor, solo existía un sonido, un bip, bip, bip constante, monótono, que marcaba mis latidos. Mi cuerpo era como un ataúd de carne. No podía mover ni un dedo, pero mi cerebro estaba despierto. Y eso era una tortura que no le deseo a nadie. En esa oscuridad, mi oído se volvió mi única ventana a la vida y a la vez mi puerta al infierno. Escuchaba el traqueteo de las camillas por el pasillo, el chirrido de las suelas de goma de las enfermeras y ese olor a alcohol y cloroformo que se me metía hasta el alma, ahogándome despacio. Sentía un terror profundo al cerrar los ojos, porque en el silencio de la noche mi mente me jugaba pasajes oscuros y fríos. Un día, la puerta se abrió. No escuché rezos ni lamentos. Escuché un golpeteo seco, fuerte. Era Isabella. Sus tacones resonaban con una crueldad que me erizó el alma. Ni siquiera bajó la voz. Se acercó a la mesita y abrió mi bolso, el mismo que yo siempre tenía a un lado de la cama. La escuché revolver mis cosas con una frescura que me heló la sangre. Buscaba mis llaves, mis tarjetas. Alejandro estaba ahí. Lo escuchaba respirar agitado, con esa respiración de quien sabe que está haciendo una bajeza. Escuché el papel crujir entre sus manos. Estaban saqueando mis cosas mientras yo yacía frente a ellos. Quise gritar. Quise levantarme y darles una bofetada que les quitara la soberbia, pero lo único que mi cuerpo roto pudo hacer fue dejar escapar una lágrima muda, que bajó despacito por mi sien, perdiéndose entre las sábanas. Después vino lo peor. Escuché a Isabella susurrar, pero llena de una emoción que me dio asco.
Ella decía que el doctor había dicho que yo no iba a librarla. Decía que si no vendíamos la casa en ese preciso momento, la gente a la que le debía dinero por el juego iba a llegar al hospital a cobrarse. Alejandro dudaba. Su voz sonaba chillona, como la de un niño asustado. Decía que cómo iban a venderla si las escrituras estaban a mi nombre y yo estaba en coma. Y ella, mi nuera, soltó una risa seca, metálica, que yo jamás le había escuchado. Me di cuenta, ahí mismo, en medio del dolor, que el amor de un hijo y la sangre, para ellos, solo valían lo que pesaba una escritura y unas deudas de apuestas. Sentí una mano grande y tosca tomar mi mano derecha. Era la mano de mi Alejandro, la mano que tantas veces le curé de raspones cuando era un niño. Sentí la humedad y el frío de un cojín con tinta. Presionó mi pulgar contra la tinta y después lo aplastó contra unas hojas ásperas. Escuché el sonido del papel al ser presionado y juro que sonó como si estuvieran rompiendo mis costillas. Hasta el día de hoy, me sigue dando náuseas recordar ese momento, sentir que mi propio hijo me usó como una herramienta de firma, mientras yo peleaba por quedarme en este mundo. Unos días después, trajeron a un extraño a la habitación. Era Guzmán. Un buitre de esos que rondan las propiedades con problemas. Se paró frente a mi cama, me miró como si yo fuera un animal en el mercado, y habló con una frialdad que me dejó paralizada. Decía que, como yo no estaba muerta del todo, él se arriesgaba comprando mis cosas, así que solo pagaría el 40% de su valor, 3 millones de pesos, y que si querían, que firmaran, si no, que le hicieran como quisieran. Isabella aceptó al instante, sin chistar, sin pelear, ciega de avaricia, con tal de tener el dinero en sus manos. Ahí estaba yo, escuchando cómo subastaban mi vida y el trabajo de mis años, como si fuera chatarra. Cuando el dinero de la venta cayó en sus cuentas, mi existencia se volvió un estorbo. El dinero para mis cuidados médicos se convirtió en un gasto innecesario para ellos. Isabella le dijo a Alejandro que el hospital era un desperdicio, que de todos modos yo no iba a despertar, que por qué no hablaban con el doctor para dejarme ir en paz. Alejandro se quedó en silencio un buen rato, como sopesando el valor de mi vida. Al final, con un suspiro que me rompió lo que me quedaba de esperanza, dijo que lo iba a pensar, que si en una semana no mejoraba, él mismo firmaría para retirarme el soporte. En ese segundo, comprendí que la soledad y la desesperación tienen fondo. Mi propio hijo estaba planeando matarme, tan solo para ahorrarse unos pesos. Una tarde tranquila, mientras los dos se habían ido a gastar lo que no tenían en fiestas, Ricardo, mi antiguo alumno, se coló en la habitación, se sentó a mi lado, tomó mi mano con esa calidez que yo recordaba de sus años de estudiante. Me dijo que él sabía que yo lo escuchaba, que había notado cosas muy raras en los papeles de la casa. Me pidió que no me rindiera, que él iba a detenerlos. Dejó una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe en mi cabecera y rezó en silencio. Esa fue la semilla de fuego que me trajo de vuelta. El día que Alejandro debía firmar para dejarme morir, mi cuerpo reaccionó. Los monitores empezaron a volverse locos. Abrí los ojos. El doctor Hernández, un hombre de bien, se quedó blanco al verme. Le pedí un favor con el último hilo de voz que me quedaba. Le pedí que no le dijera a nadie que yo había despertado. Quería que me creyeran en coma. Necesitaba tiempo para recuperar las fuerzas. Tiempo para armar con Ricardo la lección más grande de sus vidas. Me di cuenta entonces que Dios me había devuelto el aliento, no para ser la madre abnegada de siempre, sino para convertirme en la juez de mi propio destino. Después de decirles que acababan de vender algo que nunca fue suyo, el silencio que se hizo frente a las rejas del refugio fue sepulcral. Alejandro se quedó clavado en el piso, temblando, sin saber qué decir. Isabella apretaba tanto su copa de vino que pensé que el cristal le iba a cortar la piel.
Al recordar ese momento, siento una satisfacción extraña, muy reconfortante. Ver el derrumbe de quienes un día calcularon mi muerte fue la medicina más potente que he probado. La señora Rosa, mi vecina, se acercó despacio y preguntó a voces qué pasaba, si ellos no habían jurado que yo había firmado todo. Se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el sobre de las manos, gritando que yo estaba loca, que a quién quería engañar, que la firma y la huella eran mías, que su marido había estado ahí. Me hice para atrás, enderezando la espalda, recuperando esa postura que tenía en mis años de maestra. La miré con un desprecio que la hizo trastabillar. Le dije que sí, que habían tomado la huella de una mujer inconsciente, pero que la ley de nuestro México no protege a los ladrones de identidad. Ella levantó la mano para golpearme, pero Alejandro la agarró del brazo. No por amor hacia mí, sino porque sus ojos de cobarde alcanzaron a ver una camioneta negra y lujosa que venía entrando a la calle. De esa camioneta bajó Guzmán. Se veía imponente, con su ropa cara, pero la cara se le volvió ceniza al verme ahí de pie. No saludó a nadie. Caminó directo hacia Alejandro y a gritos le exigió explicaciones. Le preguntaba que qué pasaba, que por qué yo estaba ahí, si él le había pagado 3 millones de pesos por una casa vacía. Alejandro balbuceaba. Decía que no sabía, que yo había aparecido de la nada. Guzmán se me quedó viendo con unos ojos cargados de muerte. Me dijo que no le importaba cómo había despertado, que él tenía los papeles firmados y que la casa ya le pertenecía. Yo no le contesté, no quise pelear en la calle. Saqué la llave de repuesto de mi bolsa, esa que ellos jamás pudieron encontrar. Tuve que caminar entre los sacos de cemento, los botes de pintura fresca y los ladrillos amontonados. El olor a solvente me daba arcadas, pero cada paso que daba sobre la tierra de mi casa me llenaba de una fuerza que no conocía. Los invité a todos a pasar a la sala. Es la sala que Isabella había transformado, quitando mis sillones de caoba, llenándola de muebles modernos, fríos, sin historia. Me senté en el sillón principal, me sentí como una matriarca en su trono, frente a 3 personas que se estaban devorando por la ambición. Saqué del sobre una copia certificada del fideicomiso que el Banco de México resguarda desde hace 5 años. Les leí las letras con calma, asegurándome de que cada palabra golpeara en ellos. Les expliqué que la casa no me pertenecía a mí, que yo solo era la usufructuaria, que el banco era el dueño legal, y que cualquier movimiento sobre la propiedad era nulo sin mi firma, y sobre todo, sin la firma del representante del fideicomiso, el licenciado Ricardo. Vi cómo el rostro de Guzmán pasó del rojo del coraje al blanco de la miseria. Él sabe bien cómo se manejan los bienes raíces en esta ciudad. Entendió, al instante. Guzmán perdió el control. Agarró a Alejandro del cuello de su camisa de seda, estampándolo contra la pared. Le gritó que era un maldito infeliz, que le había asegurado que era el único heredero con poder de decisión, que lo había estafado por 3 millones de pesos. Isabella empezó a gritar como loca, chillando que yo estaba mintiendo, que esos papeles eran falsos. Guzmán no le creyó nada. Tiró a mi hijo al suelo, como si fuera basura, y le dio un ultimátum. Le dijo que tenía 24 horas para devolverle su dinero, o que le iba a enseñar lo que es la ley de las calles de la Ciudad de México. Cuando Guzmán se largó dando portazos, Alejandro se derrumbó, se hincó frente a mí, abrazando mis rodillas como si volviera a ser un chiquillo. Me pedía perdón entre sollozos, diciendo que estaba ahogado en deudas, que Isabella lo obligó, pero ella, ahí parada, se burló. Le dijo a mi hijo que no fuera hipócrita, que él había sido quien tomó mi mano para poner mi huella sobre la tinta. Yo los miré a ambos, y una náusea profunda, un asco inmenso me llenó la garganta. Ya no sentía dolor por verlos así. Sentí tristeza al darme cuenta que había parido y criado la ruina. Me di cuenta que la hidalguía de mi familia se había podrido,
En medio de ese silencio tenso, se escuchó la puerta. Era el licenciado Ricardo. Entró con su portafolio en la mano. Miró a mi hijo y a mi nuera con una mirada glacial. Una mirada que no juzgaba como pariente, sino como la autoridad. Los saludó y les informó que había metido una denuncia por fraude y robo de identidad ante la fiscalía. Ricardo se acercó a mí. Me sonó una sonrisa dulce. Me dijo que todo estaba listo, que la casa quedaría asegurada bajo custodia para la investigación, pero que yo podía quedarme tranquila, ya que nadie podía sacarme de ahí. En ese momento, mirando a Ricardo, sentí que él me devolvía la dignidad que mis propios hijos habían pisoteado. Me di cuenta de que a veces un extraño sabe valorar y cuidar más la humanidad de uno que aquellos a quienes uno le dio la vida. Quiero que sepas que voy a continuar con esta historia. Cuando tú me des la señal, voy a mantener el ritmo y la cadencia que me pides, para que la experiencia sea un consuelo para todos los que me escuchan. Avísame cuando esté listo para seguir adelante. El aire en la sala de El Refugio se puso pesado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Me senté en mi viejo sillón de caoba, ese mismo que Isabella llamó porquería y que quiso tirar a la basura tantas veces. Ahora, desde ahí, yo los miraba a los tres. Sus caras estaban deformadas por la angustia, por esa sombra de quien sabe que el piso se le está hundiendo. El ventilador de techo giraba con un ruidito rítmico, lach, lach, lach. Parecía un reloj contando los segundos para su caída. En ese momento, me sentí extraña. Me sentí como una jueza dictando sentencia en mi propia casa. Nunca en mi vida había sentido ese poder, esa claridad, el olor a incienso que salía de la Virgencita de Guadalupe, allá en la esquina. Llenaba todo el lugar, dándole un aire de iglesia, de algo sagrado que no se puede pisotear. Ricardo, con esa calma que solo dan los años de estudio, abrió su maletín de piel. Sacó un fajo de papeles con el sello rojo, brillante, del Banco de México. Era el contrato original del fideicomiso. Le preguntó, con una voz muy pausada, si sabía que en nuestro país, cuando una propiedad entra en un fideicomiso familiar, deja de ser de cualquier persona. Ya no era mía, y mucho menos de él. Ricardo le explicó, como quien le habla a un niño, que el banco era el dueño legal. Yo era la única que podía usar la casa hasta el último de mis días. Alejandro solo era un heredero con condiciones. Y eso, solo después de 10 años de que yo faltara. Vi cómo a mi hijo se le desencajó la mandíbula. Se dio cuenta de que lo que había vendido era un castillo de arena, un aire que no le pertenecía. Guzmán, el comprador, pegó un manotazo en la mesa que hizo saltar los papeles. Ricardo soltó una risita fría, de esas que calan. Le dijo que esa oficina estaba suspendida por tranzas y fraudes, que la firma mía que traía ese papel era de cuando yo estaba en coma. Una firma falsa. Según la ley mexicana, eso se llama nulidad absoluta. Guzmán se volteó a ver a Alejandro con una rabia que daba miedo. Luego vino el reclamo del dinero. Guzmán, con la voz ronca de puro coraje, preguntó por sus 3 millones de pesos. Quería saber qué habían hecho con la plata que les entregó en efectivo y por transferencia. Alejandro se puso blanco, transparente. Buscó con la mirada a Isabella, pero ella ya estaba mirando para otro lado. Ella se había gastado 2 millones en pagar sus deudas de los casinos de Polanco. El millón que sobraba ya lo habían dado para el enganche de un coche de lujo y para comprarse ropa de marca. Todo eso mientras yo estaba todavía en el hospital, peleando por cada respiro. Se me heló la sangre al pensar que se lo gastaron todo cuando yo todavía no sabía si iba a volver a ver la luz del día. Isabella, al ver que el barco se hundía, cambió de cara, se tiró al suelo, se arrastró hasta mis pies y empezó a chillar. Decía que lo hizo por el bebé que venía en camino, por mi supuesto nieto.
Juraba que solo quería asegurar el futuro de la criatura. Alejandro se unió al drama. Me suplicaba que retirara la denuncia, que por la sangre que nos unía no los mandara a la cárcel. Por un segundo, mi corazón de madre quiso flaquear. Todavía quedaba una chispita de esa mujer que siempre les perdonó todo. Pero entonces me acordé de ellos hablando de desenchufarme, de dejarme morir para ahorrarse el hospital. Sacó su teléfono y empezó a llamar a su gente. Les ordenaba que vinieran a el refugio, que trajeran armas. Decía que si no le devolvían su dinero, se iba a cobrar con sus vidas. Ricardo se puso de pie. Muy firme, le advirtió que si usaba la violencia, se iba a quedar sin casa y sin dinero, y que además terminaría encerrado. Le avisó que la patrulla ya estaba por llegar, que yo misma había pedido protección. La ley llegó a tiempo para evitar una desgracia, pero el odio ya había echado raíces profundas. Me levanté de mi silla y los miré de frente. Les dije que a partir de ese segundo no tenían derecho a pisar mi recámara ni a tocar nada de mi casa. Mandé llamar a Sofía, mi empleada de toda la vida, y le pedí que sacara sus cosas. Les dije que se fueran al cuartito de Trevejos, allá al fondo del jardín. Isabella gritaba como loca al ver sus bolsas caras tiradas entre el polvo, pero a mí ya no me importaba. Les estaba quitando el lujo para empezar a recuperar mi respeto. Esa noche fue extraña. Afuera, Guzmán y sus hombres daban vueltas en sus camionetas, acechando. Alejandro e Isabella estaban encerrados en ese cuarto chiquito y oscuro. Yo me fui a mi recámara grande, me acosté y me quedé mirando el techo. La soledad me abrazó, pero era una soledad distinta. El secreto del fideicomiso ya estaba afuera, pero yo sabía que la verdadera guerra apenas iba a comenzar. Aún así, dormí tranquila. Fue la primera vez en 2 meses que descansé de veras, sabiendo que los lobos estaban afuera, pero mi casa seguía siendo mi refugio. La vida en el cuarto de servicio fue un infierno para ellos. Alejandro e Isabella estaban amontonados en ese espacio lleno de humedad, donde antes guardábamos los bultos de cemento y las palas viejas. Escuchaba los gritos de Isabella desde la cocina. Se quejaba del olor a encierro, de las cucarachas, de cómo sus vestidos de seda se estaban llenando de moho. Yo pensaba que tal vez la carencia los iba a hacer reflexionar. Pero qué equivocada estaba. La pobreza, cuando no hay dignidad, solo despierta a la bestia. Sentada en el balcón, veía la luz tenue que salía de su cuarto. Presentía que algo malo se estaba cocinando ahí abajo. A través de la ventana medio abierta, alcancé a oír el veneno de Isabella. Le susurraba a Alejandro que no podía permitir que yo los metiera a la cárcel. Le decía que si lograban robarse el contrato original del fideicomiso y lo quemaban, Guzmán los iba a perdonar. Alejandro no quería al principio, pero ella lo amenazó con irse y quitarle al supuesto hijo. Fue ahí cuando mi propio hijo se terminó de romper. Dejó de ser mi niño para volverse una sombra llena de avaricia. Eran como las 2 de la mañana cuando un ruido me despertó. Era el sonido metálico de alguien queriendo forzar la puerta de mi despacho. Ahí es donde yo guardaba todos los papeles de Ricardo. No quise llamar a la policía de inmediato. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde era capaz de llegar la sangre de mi sangre. Encendí una vela y bajé las escaleras de piedra, despacito, sin hacer ruido. En la penumbra, vi a Alejandro. Estaba sudando, con la cara desfigurada por el miedo y la ambición. Revolvía mis cajones como un loco, tirando mis libros, mis cosas queridas. Isabella estaba en la puerta, cuidando, apurándolo, para que encontrara el sobre del banco. Encendí la luz de la habitación y mi voz sonó más fuerte de lo que yo misma esperaba. Se volteó y me miró con unos ojos rojos, inyectados de odio. En lugar de agachar la cabeza, agarró un abrecartas de metal que yo tenía en el escritorio.
Me apuntó con él, con la mano temblorosa. Me gritaba que le diera los papeles, que por qué me empeñaba en arruinarles la vida. Decía que de todos modos yo ya estaba vieja, que ya me iba a morir, que para qué quería la casa si él estaba hundido en deudas. Sentí que se me partía el alma en dos. Ver esa punta de metal dirigida a mi pecho, sostenida por el hombre al que yo le enseñé a caminar, fue peor que el accidente. Le pregunté, con el corazón en la mano, si de veras se atrevería a matarme por una barda de piedra, y Alejandro empezó a llorar, pero era un llanto de rabia. Isabella, desde atrás, le daba cuerda, diciéndole que yo solo amaba mi dinero. En ese momento, ya no sabía si tenía enfrente a mi hijo o a un extraño poseído por el diablo. Pero yo ya no estaba sola. Justo cuando Alejandro se me quiso echar encima para quitarme las llaves que colgaban de mi cuello, entró Sofía. Venía con 2 guardias de la colonia que ya estaban advertidos. Sofía le gritó que soltara el arma, que ella lo había grabado todo con su teléfono. Alejandro soltó el metal y se quedó ahí, parado, dándose cuenta de que había caído en la trampa que yo le puse para probar su corazón. Las patrullas llegaron pronto. Las luces azules y rojas bañaron las paredes del refugio. Los policías esposaron a Alejandro por intento de asalto y amenazas. Isabella quiso escapar por atrás, pero la agarraron en el patio. Me gritaba cosas horribles, insultos que ninguna mujer debería decir. Alejandro me miraba con ojos de perro apaleado, rogándome que dijera que todo era un juego, que no dejara que se lo llevaran. Me di la vuelta. No quise ver su cara ni una vez más. Con una voz que me salió fría, como salida de un congelador, les dije a los oficiales que se los llevaran, que yo no conocía a ese hombre, que yo no tenía ningún hijo que se llamara Alejandro. El silencio que quedó después de que se fueron las sirenas era insoportable. Me senté en el piso de mi despacho, entre mis papeles tirados, y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por los 35 años de errores que cometí al criarlo así. Sofía se sentó a mi lado y me abrazó. Ahí estábamos las dos, solas en esa casa tan grande. Esa noche, le puse el sello de muerte al amor que sentía por mi hijo. Sabía que tenía que estar fuerte, porque lo que venía en el tribunal iba a ser la prueba final de mi vida. Amigos, les pregunto con mucha tristeza, ¿en qué momento el amor de madre se vuelve el arma que usan los hijos para destruirnos? ¿Han sentido alguna vez que su propia sangre se vuelve agua sucia? Me gustaría mucho leer sus comentarios. Aquí los espero. Han pasado apenas 3 días desde que Alejandro se fue esposado, y el silencio del refugio ya se sentía como una bendición. Una tarde, escuché el ruido de varios motores viejos estacionándose frente a mi portón. Cuando me asomé por la ventana, sentí un hueco en el estómago. Era el carro destartalado de mi tía Consuelo, mi hermana mayor, la que siempre se ha sentido la guardiana de la moral de la familia Sánchez. Detrás de ella venían mis 2 sobrinos, unos muchachos que siempre han tenido las manos largas para pedir y cortas para trabajar. No traían flores, ni una gelatina, ni un bote de caldo de pollo para esta pobre vieja que acababa de salir del hospital. Traían unas caras largas, de esas que se ponen en los velorios, y la tía traía su rosario de madera colgando, como si viniera a sacar al demonio de mi sala. Pensé en no abrirles, de veras que estaba cansada, pero sabía que si no los enfrentaba de una vez, estos buitres no me iban a dejar en paz. Les dije que pasaran, aunque sus pasos sobre mis pisos recién limpios me dolieran. La tía Consuelo no perdió el tiempo. Apenas puso un pie en la alfombra, se me echó encima llorando a moco tendido. Empezó a rociarme con agua bendita que traía en un frasquito, murmurando rezos como si yo estuviera poseída. Después de un par de preguntas por mi salud, que se notaba que le importaban un bledo, soltó el veneno. Me dijo que Alejandro era mi propia sangre, mi único hijo, y que era una vergüenza para los antepasados
que una madre Sánchez tuviera a su chamaco refundido en la cárcel. Mis sobrinos asentían, diciendo que la familia se lava la ropa sucia en casa y que yo estaba siendo una desalmada. Me di cuenta, con una tristeza muy amarga, que para ellos mi vida no valía nada. No les importó que mi propio hijo me hubiera querido desconectar para quedarse con mis escrituras. Para ellos, lo más importante era el qué dirán, y que yo no rompiera la imagen de la madre abnegada que se deja pisotear. La tía Consuelo sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe y me exigió que me hincara a pedir perdón. Me decía que Dios manda perdonar 70 veces 7, y que Alejandro solo era un muchacho confundido por la mala de su mujer. Trataron de usar mi miedo a la soledad contra mí. Me decían que si no sacaba a Alejandro de la cárcel, yo me iba a morir sola en esta casa tan grande, que nadie me iba a cerrar los ojos cuando me llegara la hora. Por un momento, se los juro, sentí una duda chiquitita en el pecho. Me pregunté si de veras yo era la mala de la película, la vieja amargada que no sabe perdonar. Pero entonces, mientras la tía hablaba de caridad cristiana, vi cómo sus ojos recorrían mi vajilla de plata y mis cuadros viejos, como quien ya está repartiendo la herencia. Me quedé calladita, dándole un trago a mi té de tila. Me puse a observarlos bien. Recordé que Alejandro les había prometido que, en cuanto vendiera la casa a Guzmán, les iba a soltar una buena lana para arreglar el rancho de la familia en el campo. Se les había caído el negocio, y eso era lo que les dolía, no la libertad de mi hijo. Sentí una risa amarga por dentro al ver tanta hipocresía. Le hice una seña a Sofía, que ya sabía lo que tenía que hacer. Puse el montón de hojas sobre la mesa de centro, justo frente a la tía. Eran las copias de los préstamos que Alejandro les había hecho a ellos mismos, con mi dinero, con mis ahorros de maestra, mientras yo estaba en coma. Y no solo eso, también estaban las cuentas del hospital que nadie se dignó a pagar. Le pregunté a la tía Consuelo, mirándola bien fijo, si ella de veras creía que Alejandro era una víctima. Le pregunté si los 500,000 pesos que él le dio de mi fondo de retiro para que ella se comprara sus bolsas de marca y se fuera de viaje, también eran parte de la confusión del muchacho. El silencio que se hizo en la sala se podía cortar con un cuchillo. La cara de mi hermana pasó del llanto fingido a un susto que le borró hasta el maquillaje. En un segundo, la unidad familiar se desmoronó. Mis sobrinos empezaron a gritarse entre ellos, reclamándose quién se había quedado con más dinero del que Alejandro les había repartido de mi herencia en vida. Ya no pedían libertad para Alejandro, ahora estaban preocupados de cómo le iban a hacer para que la Isabella no les cobrara lo que ella decía que le debían. Me levanté del sillón, con una fuerza que me salió de las entrañas, y los miré desde arriba de la escalera. Les dije que se largaran. Les grité que la familia no es una tarjeta de crédito para saquear al que se descuida, que mi casa se cerraba para siempre, para los que quieren más al dinero que a la vida de un ser querido. La tía Consuelo se fue lanzándome maldiciones, diciendo que me iba a pudrir en mi orgullo, pero a mí ya no me dolía nada. Mandé llamar al cerrajero ahí mismo, frente a ellos, para que cambiara todas las chapas. Cuando el último carro se fue, me quedé sentada en el jardín. Por primera vez en muchos años, sentí que no le debía nada a nadie. La paz de Coyoacán regresó a mi patio. Me di cuenta de que poner límites no es ser mala, es quererse uno mismo. Esa tarde, tomé la fuerza necesaria para prepararme para lo que seguía, porque sabía que la Isabella no se iba a quedar de brazos cruzados. El veneno de la sangre ya lo había sacado. Ahora faltaba terminar con la víbora, que todavía andaba suelta. Dicen que el mal nunca descansa. Y la Isabella es la prueba viviente de eso. Por culpa de un abogado mañoso que se las sabe todas, ella logró salir bajo fianza. Usó el pretexto de un embarazo que, según ella, era de alto riesgo. Me enteré de la noticia una tarde que el aire de la ciudad se sentía pesado, como si fuera a caer una tormenta de esas que inundan todo.
Fui muy tonta al pensar que la justicia la iba a guardar bajo llave tan rápido. Los malos siempre saben dónde están los agujeros de la ley para salirse con la suya. Sofía y yo cerramos todo con doble llave, pero el miedo no se quita con cerrojos. Isabella no regresó a la casa, pero empezó una guerra más fea. La de la lengua. Se puso a publicar en todos los grupos del barrio que yo era una suegra malvada, que la había echado a la calle estando embarazada y que yo le había robado el dinero de su esposo. Ponía fotos mías de cuando yo estaba en el hospital, toda demacrada, diciendo que yo fingía la enfermedad para llamar la atención. La gente en el mercado me empezó a ver raro. Algunas señoras que antes me saludaban con respeto, ahora me volteaban la cara. Hasta me tiraron basura en la puerta de la casa un par de veces. Me dolía hasta el alma ver cómo esta mujer convertía mi vida en una basura para dar lástima. Ella sabía que en México, a la mujer embarazada se le respeta, y usó ese sentimiento para ponerme a todos en contra. Pero yo no me iba a quedar llorando en un rincón. Isabella se alió con Guzmán. Los dos estaban desesperados. Guzmán quería sus 3 millones de vuelta, y ella quería desaparecer con lo que pudiera robarme. Planearon meterse a mi casa una noche para vaciar mi caja fuerte, esa donde guardo mis pocas joyas y los documentos importantes. Me enteré porque Ricardo tiene sus contactos. Me dio miedo. Sí, mucho miedo de pensar que esa mujer, a la que yo traté como a una hija, fuera capaz de querer quemar mi casa con tal de borrar sus rastros. Era un zapatito de bebé, blanco, muy tierno, pero venía con una nota que me revolvió el estómago. Decía que si no retiraba la demanda contra Alejandro, ella se iba a matar junto con el niño para que yo cargara con esa culpa toda la vida. Esa misma noche se paró frente a mi casa a gritar, a llorar como una loca para que los vecinos salieran a verla. Por un momento, mi corazón de abuela me quiso traicionar, pero cuando vi su sonrisa burlona a través de la mirilla, supe que todo era puro teatro. Le pedí a Ricardo que investigara quién era de veras Isabella. Lo que descubrió me dejó fría. Resulta que la Blanca Paloma ya se había casado 2 veces antes, en otros estados, y a los 2 maridos los había dejado en la ruina. Uno de ellos hasta se quitó la vida de la desesperación. E Isabella nunca estuvo huérfana. Simplemente su familia ya no la quería ver ni en pintura por todas las tranzas que había hecho. Lo más importante fue que Ricardo encontró al doctor que le dio el certificado de embarazo. Un hombre que ya tenía varias demandas por vender papeles falsos. Isabella me citó en el bosque de Chapultepec muy temprano, un sábado. Decía que me quería entregar unos recuerdos de mi difunto esposo que ella se había llevado. Ricardo me dijo que no fuera, que era peligroso, pero yo sabía que si no la enfrentaba cara a cara, esa mujer nunca me iba a dejar en paz. Fui preparada, con 2 guardias de civil que Ricardo contrató y con una grabadora escondida bajo mi chal. Sentía que me jugaba la vida, pero ya no tenía nada que perder. Cuando llegué al lugar, Isabella ya no era la muchacha que pedía perdón. Se quitó la máscara, me gritó de todo. Confesó que ella misma le había dicho a Alejandro que me quitara el soporte de vida en el hospital, porque yo ya duraba mucho. Se rió en mi cara, diciéndome que Guzmán ya estaba entrando a mi casa en ese mismo momento para llevarse todo del cuarto de los papeles. Me dijo que yo me iba a morir sola, vieja y pobre en ese parque. Yo no me asusté. Me le quedé viendo con una lástima muy profunda. En ese momento, mis guardias salieron de entre los árboles junto con unos policías federales que ya tenían todo grabado. Isabella se puso pálida, quiso correr, pero no llegó lejos. Al mismo tiempo, en el refugio, Guzmán y sus matones cayeron en la trampa que les pusimos y los agarraron con las manos en la masa. Ver a Isabella esposada, chillando de rabia y no de tristeza, me enseñó la lección más grande. A veces el enemigo no viene de afuera, sino que duerme en la habitación de al lado, pero también aprendí que la verdad tiene su propia fuerza y que nadie, por más mañoso que sea, puede tapar el sol con un dedo para siempre.
Me di la vuelta y caminé bajo los árboles de Chapultepec, sintiendo que por fin la víbora ya no tenía veneno para mí. Guzmán no se quedó encerrado mucho tiempo. Ese hombre tenía una red de conocidos en la política y en los despachos que le servían de escudo, pero el hecho de que lo hubiéramos agarrado casi con las manos en la masa dentro de mi refugio le dolió más en el orgullo que en la bolsa. Era un tipo pesado de allá de Polanco, de esos que se sienten dueños de la ciudad, y que una vieja maestra le pusiera un alto frente a sus propios hombres fue un golpe que no iba a perdonar. Me contaron que en su oficina de cristal, allá en las alturas de los edificios más modernos, se ponía como loco. Dicen que rompió botellas de vino de las más caras, cuando se enteró de que los 3 millones de pesos que le dio a Alejandro se habían esfumado. Isabella se los había gastado todos en los casinos y en pagar deudas de tarjetas de crédito. Guzmán, furioso y sintiéndose humillado, ordenó a sus hombres que rodearan mi casa día y noche. Ni el del gas, ni el que traía la despensa, ni el agua. Quería convertirme en una prisionera en mi propia tierra, en una isla aislada del mundo. Al recordarlo ahora, me doy cuenta de lo patético que era ese hombre. Un señor con cientos de edificios y departamentos, volviéndose loco por una casa de piedra vieja que no pudo arrebatar. Como no pudo por las malas, usó sus influencias. Les dio dinero a unos técnicos para que me cortaran la luz y el agua, diciendo que como dueño nuevo él tenía el derecho de suspender los servicios. Sofía y yo nos quedamos a oscuras. Tuvimos que sacar las velas, cocinar con un anafe de carbón allá en el patio y juntar agua de lluvia que caía en el balcón para poder lavarnos las manos y bajarle al baño. En esas noches negras, sentada sola en la sala, veía mi sombra alargada por la luz de la vela y me sentía como si hubiera regresado a mis años de maestra joven, cuando apenas tenía para los frijoles. Guzmán se equivocó conmigo. Pensó que quitándome las comodidades me iba a doblar. Pero se le olvidó que yo ya había regresado de la muerte, a una mujer que ya estuvo en el umbral del más allá. No le asusta un poco de sombra, pero no contaban con mi ejército, no un ejército de armas, sino de mentes. La noticia de que la doña María estaba siendo asediada por un tiburón inmobiliario corrió como pólvora entre mis antiguos alumnos. Un buen día, escuché un relajo afuera del portón. Era una caravana de coches cargados con garrafones de agua y comida. Al frente venía Paco, un muchacho que hace 20 años se sentaba en la primera fila de mi clase y que ahora es un periodista de esos que no le tienen miedo a nada. No solo trajeron víveres, trajeron cámaras, luces y micrófonos. Se plantaron frente a los matones de Guzmán y empezaron a grabar todo. Me di cuenta, con lágrimas en los ojos, de que las semillas de decencia que sembré durante 30 años frente al pizarrón ahora eran árboles grandes que me daban sombra y protección. Mi casa dejó de ser una cárcel para convertirse en el centro de todas las noticias. Ricardo, siempre tan listo, organizó una transmisión en vivo desde la puerta del refugio. Millones de personas en todo México vieron mi cara, mi ropa sencilla y escucharon mi historia. Les conté cómo mi propio hijo y mi nuera me quisieron vender mientras yo estaba en coma, y cómo este señor Guzmán quería terminar el trabajo usando el miedo. Pusimos los videos de la noche en que la policía lo detuvo intentando entrar a mi despacho. El país entero se indignó. Ricardo tenía razón al decirme que contra los que trabajan en la oscuridad, la única medicina es prenderles la luz. El imperio de Guzmán se empezó a agrietar. Bajo la presión de la gente, sus socios empezaron a retirarle el dinero de los proyectos grandes de Polanco y Santa Fe. Nadie quería que lo vieran haciendo negocios con un hombre que asediaba a una maestra jubilada. Hasta el SAT, la Oficina de los Impuestos, se dio cuenta de que 3 millones de pesos en efectivo para una casa eran algo muy raro, y le mandaron una auditoría de esas que te revisan hasta los calcetines. De ser el rey de las bienes raíces, pasó a ser un apestado social en menos de lo que canta un gallo. Descubrió que Guzmán usaba ese modo de comprar casas, con papeles rápidos,
para lavar dinero de gente muy mala de otros países. El expediente de mi casa se convirtió en la prueba principal. La fiscalía le puso cargos por lavado de dinero y fraude procesal. Le aseguraron todos sus bienes, hasta esa camioneta de lujo que usaba para venir a gritarme al portón. Guzmán quería mi casa para hacerse más rico y terminó siendo el lugar que lo mandó derechito a la sombra de una celda, antes de que se lo llevaran detenido los federales. Guzmán vino a verme una última vez. Llegó solo, sin escoltas, con la cara hundida y los ojos llenos de una rabia que ya era pura desesperación. Me ofreció 10 millones de pesos, 3 veces lo que valía mi casa. Si yo retiraba los cargos y decía que todo había sido un malentendido. Lo miré con calma, le sonreí un poquito y puse sus manos lejos de mi mesa. Le dije que había cosas que ni con todo su dinero podía comprar, como mi paz y la verdad de lo que pasó. En ese momento me sentí la verdadera dueña de mi hogar, no por el valor de la cantera o del terreno, sino porque había defendido el espíritu de mi casa de unas manos tan sucias. Guzmán salió del refugio escoltado por la policía, entre los gritos de los vecinos que también habían sufrido sus abusos en el pasado. Mi casa volvió a tener luz, el agua volvió a correr por mi jardín de rosas y el silencio volvió a ser de ese que te llena el alma de tranquilidad. Guzmán fue solo una prueba para demostrarme que, cuando uno está del lado de lo que es justo, no hay gigante que no caiga. El día del juicio en el Tribunal de la Ciudad de México, el aire se sentía cargado de una solemnidad que me calaba los huesos. Me puse mi mejor vestido negro, me peiné el pelo blanco con cuidado y entré apoyada en el brazo de Ricardo. Todavía sentía los estragos del accidente en mis rodillas, pero mi espalda estaba más derecha que nunca. Afuera, la plaza estaba llena de gente de Coyoacán, mis vecinos, mis alumnos, todos estaban ahí gritando mi nombre. Nunca pensé que iba a tener que pisar un juzgado para ver a mi único hijo a los ojos y acusarlo. Me dolía. Claro que me dolía. Pero era un dolor que ya no me paralizaba. Entramos a la sala y el olor a madera vieja y a justicia me envolvió. Cuando el mazo del juez sonó, un golpe seco que resonó en las paredes, supe que el momento de la verdad había llegado. Ya no había marcha atrás. Ahí estaban ellos, Alejandro e Isabella, sentados del otro lado, esposados. No se parecía en nada al hombre presumido de la camisa de seda. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, y no podía levantar la mirada para verme. En cambio, Isabella seguía intentando su último truco. Traía un vestido flojo, se tocaba la panza a cada rato, y lloraba de esa forma falsa para que el jurado le tuviera lástima por su supuesto embarazo. Me dio un escalofrío ver al hombre que yo misma arrullé sentado en la silla de los acusados como un extraño. Alejandro me miró un segundo, con ojos de perdón, pero mi corazón se quedó frío. No podía olvidar la noche del cuchillo. Me tocó pasar al estrado. Mi voz salió ronca, cansada, pero cada palabra era clara. Les conté cómo escuché sus planes, mientras yo estaba en un coma profundo. Les hablé de mis 30 años de dar clases, de cómo dejé de comprarme zapatos nuevos para que Alejandro tuviera la mejor educación. Les dije cómo me sentí cuando me usaron como un sello de correos para robarme lo único que tenía. La gente en la sala se quedó calladita. Se oían los sollozos de algunas señoras. Conté lo del hospital, lo del plan para desconectarme. Me sentí liberada al decirlo todo. No era por odio. Era para soltar la culpa de haber sido una madre que no supo poner límites. Entonces, Ricardo sacó la prueba que terminó con el teatro de Isabella. Presentó el informe médico del Hospital Central que decía que ella se había operado para no tener hijos desde hacía años. El silencio fue total cuando el juez leyó el documento. El embarazo era una mentira más. Fue asqueroso ver cómo usaba la idea de un hijo que no existía para tapar sus pecados. Cuando Alejandro habló, fue todavía más triste. Solo sabía echarle la culpa a su mujer. Decía que ella lo manejaba, que él solo quería pagar sus deudas,
que nunca quiso hacerme daño de verdad. El juez, un hombre de mirada dura, le preguntó que si siendo abogado no sabía que lo que estaba haciendo era un crimen. Le recordó que él mismo puso mi dedo sobre la tinta mientras yo agonizaba. Alejandro se dobló sobre la mesa y se puso a llorar, pero no era por mí, era por el miedo a la cárcel que ya lo estaba abrazando. El juez dictó sentencia. A Isabella le dieron 8 años por fraude, falsificación y por intento de homicidio al querer quitarme el soporte médico. A Alejandro le dieron 5 años. Se le acusó de complicidad, abuso de una persona mayor y agresión armada. El contrato con Guzmán quedó anulado por completo y mi casa regresó legalmente al fideicomiso, donde nadie la puede tocar. Escuché el mazo sonar 2 veces. Clac, clac, y sentí que una cadena muy pesada se me caía de los hombros. La pesadilla por fin tenía un final. Pedí permiso para ver a Alejandro una última vez en el área de archivos antes de que se lo llevaran. Se tiró a mis pies, llorando como un niño, tratando de agarrarme el vestido a través de las rejas. Me rogaba que lo sacara, que él iba a cambiar, que iba a ser un buen hijo. Lo miré sin lágrimas, con una paz que me asustaba a mí misma. Le dije que ya lo había salvado muchas veces en su vida, pero que esta vez la forma de salvarlo era dejarlo cumplir su condena, que ahí adentro iba a tener que aprender a ser un hombre antes de aprender a ser un hijo. Me di cuenta de que perdonar no es tapar las tranzas, es dejar que cada quien cargue con su propio bulto. Salí del juzgado y el sol de la ciudad me bañó la cara. Era una luz hermosa, brillante. Ricardo me tomó de la mano y me sonrió con cariño. Me dijo que ya era hora de irnos a descansar a nuestro hogar. Caminé hacia el coche y miré hacia arriba, al cielo azul de mi México. Sentí que por fin mi alma estaba limpia de todo ese lodo de la traición. La casa estaba segura, pero lo más importante era que yo por fin era libre. Ya no era la madre que se dejaba pisotear por amor. Ahora era una mujer que había recuperado su vida y su dignidad. Me subí al coche sabiendo que mi refugio me esperaba, pero esta vez sin mentiras ni sombras bajo su techo. Después de que el juez cerró el caso, lo primero que hice fue limpiar mi casa. Pero no una limpieza de esas de diario. No, señor. Contraté a un equipo completo para que sacaran hasta el último rastro de esa mujer. Mandé a la basura esos sillones de piel brillosa que olían a pura soberbia y las cortinas de seda que le quitaban la luz a mis ventanas. Pedí que pintaran todas las paredes de un color blanco crema, de ese tradicional que siempre ha tenido el refugio. Quería quitar ese olor a pintura barata que dejaron las obras inconclusas de mi hijo, y mis bugambilias, mis pobres plantas macheteadas, volvieron a su lugar. Plantamos rosas mexicanas en cada rincón, como si estuviéramos diciéndole al mundo que la vida de veras siempre regresa. Al ver salir los camiones llenos de esos muebles feos, sentí que por fin me estaba sacando el veneno de los poros. Luego, el corazón se me llenó de alegría al ver entrar de nuevo a los míos. Sofía regresó como mi mano derecha, pero ahora con un sueldo de jefa y su propio cuarto bien arreglado, porque para mí, ella es la hermana que me dio la vida. También regresó don Beto, el jardinero, al que la Isabella había corrido por verse pobre. Lo viera usted ahora. Con qué gusto poda los rosales. La casa volvió a oír risas. Volvió a tener ese ruidito de la cocina que da paz, ya sin los gritos, ni las humillaciones de mi nuera. Por un momento pensé en quedarme solita. Pero al ver a Sofía tatemando los chiles en el comal, supe que nadie nació para estar solo. Las noticias que me traía Ricardo de la cárcel eran como un bálsamo. Aunque suene mal decirlo, me contó que la Isabella la está pasando muy negro allá en Santa Marta, Acatitla. Ya no hay maquillaje caro ni vestidos de marca. Me dijeron que las otras presas ya le bajaron los humos porque se quería sentir la gran señora. Y lo que son las cosas, Guzmán, que también acabó encerrado,
Mandó a su gente de afuera para que le quitaran a Isabella todo lo que ella había escondido. La dejó en la calle, sin un peso para su defensa. Me da risa pensar que la mujer que me quiso dejar sin techo, ahora no tiene ni un ladrillo propio fuera de esas 4 paredes de piedra. El niño que nunca quiso ensuciarse las manos, ahora tiene que levantarse a las 5 de la mañana a labrar la tierra bajo el sol que quema. Me manda cartas. Fíjese usted, ya no me reclama nada. Ya no me amenaza. Ahora me cuenta que tiene las manos llenas de ampollas y que extraña mis frijolitos refritos. Yo leo sus cartas, las doblo con cuidado, pero nunca le contesto. No le mando ni un peso de ayuda. Mi silencio es la lección más dura que le puedo dar, para que aprenda a ser hombre por su propia cuenta, ya que de madre ya tuvo mucha. Para celebrar que la casa volvía a ser mía, armé una fiesta de las buenas. No invité a ninguno de esos parientes interesados que solo vinieron a pedir por Alejandro para salvar su pellejo. El olor a mole poblano y a tamales de dulce llenaba todo el jardín, mientras un mariachi tocaba esas canciones que le llegan a uno al alma. Mi vecina Rosa me apretaba la mano y lloraba de gusto. Ahí entendí que la familia no es nomás la sangre, sino la gente que se queda contigo cuando el barco se está hundiendo. Los vecinos ricos de la cuadra, esos que antes me veían con feo por los chismes que puso Isabella en internet, ahora venían a pedirme perdón. Me volví un ejemplo para muchas mujeres de mi edad en el barrio. Venían a preguntarme cómo le hice para protegerme, cómo puse mis límites. El refugio dejó de ser una casa en disputa para volverse un símbolo de dignidad. Me sentí muy orgullosa de ver que no gané humillando a nadie, sino simplemente dándome mi lugar. A mitad de la fiesta, Ricardo se me acercó con una cajita. Era mi cadena de la Virgen de Guadalupe, esa que Isabella se robó y vendió en una casa de empeño. Ricardo se pasó semanas buscándola por todo México hasta que la halló. Nos quedamos mirando un momento y sentí que a mis 65 años todavía hay espacio para un cariño maduro y de verdad. A veces hay que limpiar la basura para que llegue la gente buena. Ese día tomé una decisión. Voy a usar los cuartos que sobran en esta casa para abrir una fundación. Se va a llamar el Refugio de María. Vamos a ayudar a viejitos que, como yo, sufren por la ambición de sus hijos. Esta casa ya no es solo mía, es una esperanza para los que se sienten abandonados. Al ver el sol caer sobre mis rosas, sentí una paz que no tiene precio. Mi accidente no fue el final. Fue la purga que necesitaba para entender que mi misión apenas comenzaba. Me desperté hoy con la luz del sol, dándome en la cara, entrando por esa ventana de madera que tanto me gusta. Ya no escucho el bip, bip de las máquinas, ni huelo a medicina. Ahora mi casa huele a jazmín fresco. Me bajé de la cama sin usar el bastón, sintiendo el calorcito de los ladrillos de barro bajo mis pies. Fíjese que antes me daba miedo no volver a pisar mi suelo. Pero aquí estoy, firme como un roble. Sofía ya me tenía listo mi café de olla, bien dulcecito, y una concha recién traída de la panadería. Nos sentamos afuera, viendo cómo Coyoacán empezaba a despertar. Esos 2 meses en la oscuridad me enseñaron que poder respirar tranquila, sin que nadie te esté deseando la muerte por un puñado de pesos, es la riqueza más grande que hay. El refugio ya es otra cosa. Ahora es un lugar donde otros abuelos vienen a buscar ayuda. Recibí a una señora de mi edad, pobrecita, que su propia nuera la sacó a la calle. Cuando la vi llorar, me vi a mí misma hace unos meses. Le tomé las manos y le dije que no tuviera miedo, que aquí la ley y nosotros la íbamos a cuidar. Sentí que mi venganza contra la vida fue esa: convertir mi dolor en un techo para los demás. Es una satisfacción muy dulce ver que el mal que me quisieron hacer se convirtió en puro bien para gente que de veras lo ocupa. Me llegó otra carta de Alejandro desde la prisión. Dice que ahora cuida nopales en el campo y que la piel de sus manos ya se puso dura. Me pide que le mande una foto de cuando él era chiquito, de cuando todavía era un buen niño.
Tomé la carta y sin pensar mucho, la eché a la chimenea. Ya no le guardo coraje, ya se me pasó el odio, pero tampoco hay lugar para él en mi vida nueva. Mi perdón fue dejarlo ahí, para que la vida le enseñe lo que yo no supe enseñarle por querer lo demás. De la Isabella me dijeron que ya está acabada. Se la pasa encerrada, llorando porque su belleza se le está yendo entre esas paredes de concreto. Le llueven las demandas de otros lados donde también hizo sus fechorías. Me mandó una carta llena de insultos, pero ni la abrí. Sofía la tiró directo a la basura. Me dio risa pensar que esa mujer, que tanto presumía de ser una víbora, terminó mordiéndose su propia cola. Al caer la tarde, Ricardo pasó por mí para ir a caminar a la Plaza Hidalgo. Nos fuimos despacito entre los árboles viejos, oyendo a los mariachis que tocan para los turistas. Nos sentamos a tomarnos un tequila y a platicar de los viajes que quiero hacer ahora que ya no tengo que mantener a nadie. Ricardo me tomó de la mano y me dijo que soy la mujer más valiente que ha conocido. A mis 65 años, me di cuenta de que mi vida no se está acabando, sino que apenas está empezando un segundo tiempo. Pero ahora, yo soy la que lleva el balón. Hace poco me dieron un premio en la ciudad por ayudar a los adultos mayores. Me paré frente a todos y no hablé de mi tristeza. Hablé de los límites. Les dije que la familia es sagrada. Sí, pero que nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad bajo el nombre del cariño. Les pedí a todas las madres que no se vuelvan ciegas por amor, porque ese amor mal entendido cría monstruos. Mi discurso voló por todo México y me dio orgullo saber que mi voz ya no tiembla, que ahora mi voz es un arma para defender a los que no pueden hablar. Esta noche, antes de acostarme, prendí una veladora frente al altar de mi marido. Le susurré que la casa estaba segura, que cumplí con lo que nos costó tanto trabajo. Sentí un airecito fresco, como si él me diera un abrazo desde el otro lado. Me miré en el espejo y vi mis arrugas, pero ahora las vi con orgullo. Ese accidente fue un regalo muy amargo, pero me sirvió para despertar de veras. Ahora me siento en mi silla de siempre, viendo hacia el portón. La entrada está abierta para los amigos, pero bien cerrada para los que traen avaricia en el alma. Me tomo mi té y me sonrío sola. Alejandro me preguntó un día que de qué me reía. Ahora le contesto desde aquí. Me río porque por fin me encontré a mí misma en medio de tanta traición. Me río porque sigo viva, sigo de pie y soy dueña de mi propio destino. Amigos, les dejo estas palabras que me salen del alma después de haber visto la muerte de cerca. Primero, pongan límites. Una pared de piedra no te cuida. Lo que te cuida es saber decir que no. No dejen que la familia les saque los ojos nomás por ser parientes. El respeto se gana, no se hereda. Segundo, amen con sabiduría. Yo quise a mi hijo más que a mi vida y lo eché a perder. Enseñen a sus hijos a ser gente de bien, no les tapen sus tranzas. El amor de madre no debe ser ciego. Tercero, cuidado con la avaricia. El dinero es como el veneno de la víbora. Empieza con un gusto por lo caro y termina matando el corazón. Alejandro e Isabella lo perdieron todo por quererlo todo rápido. Y por último, prepárense para la tormenta cuando todavía hay sol. Hagan sus papeles, infórmense de la ley. Que su herencia sea su tranquilidad, no el motivo de su desgracia. Si están pasando por algo así, no tengan miedo de cortar por lo sano. Es mejor estar solo en libertad que mal acompañado en la humillación. Yo ya gané. Soy María, ya desperté, y esta vez nadie me vuelve a apagar la luz. ¿Y usted? ¿Qué piensa de la decisión que tomé? ¿Se le hace que fui muy dura? ¿O cree que era lo justo? Si estuviera en mis zapatos, ¿habría hecho algo diferente? Me gustaría mucho saber qué tiene en su corazón, así que, por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios. Me tomo el tiempo de leer cada palabra, una por una, porque sus historias también me enseñan mucho.
Si este relato le sirvió para reflexionar, no olvide dejarnos un me gusta, compartirlo con sus seres queridos. Quizá alguien necesite escuchar este mensaje hoy y suscribirse al canal para que no se pierda ninguna de nuestras próximas historias. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un rincón donde usamos las historias para caminar juntos a través de los años, buscando siempre recuperar la paz y esa fuerza que nos hace invencibles.